Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios. Vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a leer del libro de Mateo, capítulo 20, versículos 8 al 11, para tomar como referencia a lo que hoy estaremos tratando, a lo que hoy estaremos hablando. Mateo capítulo 20, versículos 8 al 11. Leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante su presencia dando gracias por su gran amor y misericordia. Gracias por este tiempo hermoso que usted nos brinda, Señor, de poder estar reunidos como pueblo suyo, como iglesia suya. Y sin duda, Señor, esperamos con todo nuestro corazón que su presencia y su Espíritu Santo sea fluyendo en este lugar hoy. En el nombre de Jesús, denos de esa gracia que necesitamos, Señor, para ministrar su palabra y poder bendecir las vidas de nuestros hermanos y hermanas. Gracias, mi Dios, por su presencia aquí. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Pueden sentarse, mis hermanos. Dios les bendiga. Y pongamos mucha atención a lo que vamos a hablar en el día de hoy. Para algunos hermanos, el libro de Mateo es un libro muy especial. Hoy vamos a usar como título a esta lección: un pago justo o injusto. Eso es lo que vamos a usar como base. Sin duda hablaremos de todo el capítulo 20 del libro de Mateo, en donde aparece, por supuesto, como título o subtítulos allí, la Reina Valera, los obreros de la viña. También aparece donde nuevamente Jesús anuncia su muerte y la petición de Santiago y de Juan. Y por último, habla de dos ciegos que reciben la vista. Todo esto lo veremos en esta lección. Hay mucho que ver y poco tiempo, dice alguien, pero si usted me tiene paciencia, podremos estar aquí unas 3 horas para poder dilucidar qué dice Mateo 20. No, es imposible hacer eso así. Vamos entonces y comencemos con la parábola de los obreros de la viña. Esta parábola en sí establece el principio de la entrega de recompensas. Allí comienza como el principio de la entrega de recompensas. Es como una regla general en realidad de la hermenéutica cuando nosotros estudiamos y profundizamos en la Escritura. La Biblia debe interpretarse literalmente, considerando por supuesto todo su contexto gramatical, también histórico e incluso textual. Pero en el caso de las parábolas, se tiene que hacer una comparación con algunas verdades espirituales que contiene, por supuesto, la palabra del Señor para dar su interpretación correcta. Y Mateo, en el capítulo 20, encontramos esto extraordinario. Y el primer versículo dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Allí ya tenemos inmediatamente la comparación que hace entonces a través de esta parábola para enseñarnos a nosotros cómo es el reino de los cielos. Ahora,
Nuestro Señor Jesús comienza esta parábola con las palabras: porque el reino de los cielos es semejante. Por supuesto, la palabra semejante, cuando tratamos de entenderla un poco más, nos anuncia que Jesús está a punto de hacer una comparación del reino de los cielos con una actividad o al mismo tiempo con un acontecimiento cotidiano de la vida o de la gente que por supuesto puede conocer ese acontecimiento o es algo rutinario en sus vidas. Es increíble ver cómo el Señor Jesús escogía actividades, o también le podríamos llamar acontecimientos de la vida cotidiana, para explicar verdades espirituales. Constantemente lo hacía a través de las parábolas, para que las personas pudieran entender con más facilidad lo que él trataba de decirles. Y constantemente él utilizaba estas parábolas para hablar acerca del reino de los cielos, diciendo: es semejante al reino de los cielos. Entonces, cuando vemos la escritura y comenzamos a profundizar en ella, nos vamos dando cuenta de lo que el Señor quiere también mostrarnos a nosotros. Veamos los versículos 2 al 7. Mire lo que dice allí. Y habiendo convenido con los obreros, después de haber salido a buscar el dueño de casa o el padre de familia, dice: y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo exactamente lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí desocupados, o estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Esta parábola entonces comienza magníficamente bien, alguien podría decir, excelentemente bien. El dueño de la viña, que es el personaje central aquí, sale temprano en la mañana para contratar obreros que trabajen para él. Ese es el fin del asunto. Aunque tiene un mayordomo, nos causa extrañeza que va personalmente a la plaza a buscar a estos trabajadores y contrata, por supuesto, a quienes están disponibles para trabajar después de acordar un pago justo, y ellos se van a trabajar. En el caso de los primeros que encontró, les ofreció 1 denario, que era el sueldo o la paga de un día de trabajo en aquel entonces. Durante el transcurso del día, sigue ahí la escritura, y dice que hace 4 viajes adicionales, aparte del primero que hizo, 4 viajes adicionales a la plaza para contratar obreros. Y aquí vemos una práctica que era muy común en los tiempos antiguos de Israel. Cuando vamos a la historia de Israel, nos encontramos con estas explicaciones que nosotros podemos utilizar. El contratar a tantos obreros como se podía era muy común en esos tiempos, para que de esa manera pudieran recoger todo lo que era la cosecha, y sobre todo las cosechas de las viñas. Generalmente los campos estaban listos para ser cegados en esa época, y esto tenía que ser rápido porque la estación del invierno estaba cerca y la lluvia, es un hecho, podía llegar a echar a perder esa cosecha. Por eso se solía contratar a tantos obreros como se pudiera encontrar, los más que fuera posible, y estos normalmente en la historia judía salían a las plazas públicas. O sea, los trabajadores o los que buscaban trabajo no se iban a la viña a buscar trabajo, sino que se quedaban en las plazas públicas con sus herramientas de trabajo para esperar que alguien los contratase y los llevase a los diferentes viñedos que habían en el sector. Muchos eran contratados a primera hora del día
y otros durante la jornada laboral en diferentes horarios, los cuales por supuesto recibían su pago de acuerdo al número de horas que trabajaban al día. Ese era más o menos el sistema que se utilizaba en ese tiempo. Entonces aquí el Señor Jesús pone la atención en el Señor de la viña, además de estar, por supuesto, concentrada en la urgencia de la cosecha, porque ahí también está enfocando el Señor, está también la necesidad de los trabajadores. Varias cosas está apuntando el Señor aquí. Primero, por supuesto, la atención del Señor de la viña, luego la urgencia de la cosecha y luego la urgencia o la necesidad de trabajadores. En el viaje final que hace el padre de familia, les pregunta a los trabajadores que encuentra allí, dice, ¿por qué estáis aquí todo el día ociosos o desocupados? Cuando ellos le contestan que nadie les había contratado, entonces él los manda a su viña también a trabajar y les dice que por supuesto les pagará lo que sea justo, o sea, de acuerdo a las horas que ellos trabajen durante el día. Estos trabajadores son bastante vulnerables en cierta manera. El salario diario de un trabajador apenas ponía pan en la mesa para su familia. Así que debemos entender que un día sin trabajar se traducía en una verdadera dificultad para el padre de familia o para el trabajador que tenía familia. Por lo tanto, todos los días debían estar trabajando para llevar el pan a su familia. Ya se lo explicaré más adelante en eso. Entonces, el salario por un día de trabajo era un denario. Por eso fue que contrató, recuerden ustedes, a los primeros obreros que encontró desde las primeras horas del día. Ahora, en Israel, las 12 horas del día para trabajar se comenzaban a contar desde las 6 de la mañana, ya que por supuesto de esa forma se contaba la hora segunda, la hora tercera, la cuarta, hasta la 11ª, que son las 5 p.m. Trabajaban, de las 5 p.m. a las 6, que sería la última hora, lo que marca en realidad la 11ª hora. Ahora, allí se terminaba de trabajar a las 6 de la tarde, de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde. Yo sé que usted hoy día no trabaja tantas horas. Usted dice, no, yo trabajo máximo 8 horas. Algunos ya quieren trabajar 7, otros quieren trabajar 6 y hay uno por allí que dice que deben trabajar 4. No sé qué pasa en eso, pero aquí en Israel se trabajaban 12 horas diarias, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, 12 horas. Ahora, también tenían 12 horas nocturnas, por supuesto, que dan paso a las 3 vigilias de la noche, que iban desde las 6 p.m. hasta las 6 a.m. de la mañana. De esta forma, entonces, el padre de familia contrató a los obreros para su viña en diferentes horas del día, prometiéndoles que les daría, por supuesto, un pago justo, de acuerdo a las horas que trabajaran. Vamos a Mateo capítulo 20, versículo 8 al 12. Mira lo que dice aquí. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los primeros desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11ª, recibieron cada uno un denario. Esos fueron los últimos. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraron contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Eso es lo que dice ahí la Biblia. Aquí encontramos algo muy controversial, totalmente controversial. Y es el pago que los obreros de la viña recibieron. Es un poco complejo, ¿no? De acuerdo con la ley de Moisés, cuando vamos a la Escritura, debía pagárseles a los jornaleros al final del día. Porque recuerden lo que les decía, que ese dinero que se les pagaba servía para poner pan en la mesa el próximo día. Por lo tanto, la norma era que
todos los que contrataban jornaleros deberían pagarle al final del día. Veamos esto si es verdad o no. Deuteronomio 24, versículo 14 y 15 dice: no oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. En su día le darás su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. O sea, Dios había establecido que los jornaleros deberían recibir su pago al final del día. ¿Cuántos quieren ser jornaleros? Bien, dejemos eso ahí. Quienes fueron contratados en la mañana tienen un contrato claro, y creo que son los únicos que tenían un contrato claro. A los demás, a todos les dijo que les pagaría lo que fuera justo. Por lo tanto, los de la mañana iban a recibir un denario. Perfecto. Se les pagará entonces un denario. Quienes fueron contratados a las 9, a las 12 del día, a las 3 de la tarde, el dueño les promete pagar lo que sea justo. Para quienes fueron contratados a las 5 de la tarde, al final del día, les dijo: les pagaré lo que sea justo. Ellos ya sacaban cuenta, decían: nos va a tocar una hora, por lo menos una horita, algo es algo. La sorpresa viene al final del día. El dueño de la viña instruye al mayordomo que les pagara primero a los últimos, a los que llegaron a trabajar solamente una hora. Y así se hace. Ahí comienza el problema. Los que llegaron primero se quejan. ¿Por qué? Porque reciben los últimos lo mismo que ellos, que fueron los primeros en llegar. Ahora, su reclamo, en cierta manera, de acuerdo al contexto bíblico, dice que ellos esperaban recibir más. O sea, si vieron que los últimos que llegaron reciben un denario, entonces dicen ellos: bueno, nosotros que trabajamos todo el día, seguramente nos van a pagar más. Entonces, y también se quejan de que el dueño o el padre de familia los iguala en el trabajo y les paga lo mismo que a ellos cuando ellos habían trabajado todo el día. Ellos se levantaron temprano y trabajaron bajo el calor del día. El sol les pegó durante todo el día y ellos trabajaron, y se enojan cuando se les pone a la misma altura con los que llegaron a las 5 de la tarde a trabajar. Esa es la realidad. Veamos qué dice el padre de familia en el versículo 13 al 16. Aquí está la respuesta. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros. Porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Trataré de explicar esto. Para aquellos que fueron contratados desde la primera hora de la mañana, era totalmente injusto que el dueño o el padre de familia les hubiese pagado lo mismo que a los postreros. Pero realmente no era injusto. ¿Por qué se había convenido con ellos pagarles cuánto? Un denario. Por el servicio que ellos iban a ejecutar, por el trabajo que ellos iban a realizar durante todo el día. El dinero le pertenecía al padre de familia. Él podía hacer lo que quisiera con su dinero o lo que mejor le pareciese, ¿no? Ahora, de esta forma termina esta parábola, pero ¿cuál es la interpretación correcta de esta parábola?
¿Qué significa realmente esta parábola si la comparamos con el reino de Dios? Porque eso es lo que comienza diciendo el Señor Jesús, que el reino de los cielos es semejante. Ahora, sin duda, cuando vemos el pasaje bíblico, nos damos cuenta de las muchas enseñanzas que podemos aplicar en nuestra vida. Podemos también apreciar que las diferentes horas en las cuales fueron contratándose los obreros representan diferentes edades a las cuales el Señor llama a sus elegidos para servirle, por supuesto, dentro del reino de Dios en este sentido. O sea, Dios nos llama en diferentes edades para servirle, y el denario con el cual se les paga representa en sí la salvación. A todos se les dará el mismo pago, no importa la edad que le llame. Es otorgado entonces de la misma manera para todos los hombres, y esta es la realidad de lo que la palabra nos enseña. Entonces, la cantidad de obras que realicemos serán pagadas de la misma manera. Así que podríamos decirlo así: los que se encontraron al inicio del día son todos aquellos que fueron llamados por Dios en su niñez. Algunos nacieron en el Señor, es por decirlo así. Algunos que están aquí, incluso puedo darme cuenta de algunos, nacieron en el Señor, nunca se han descarriado, siempre han servido al Señor. Desde que tienen noción de vida, ellos conocen al Señor. Entonces Dios los llamó desde su niñez, como Samuel, que fue llamado desde su juventud o desde su niñez. También tenemos a Juan el Bautista, quien sintió su llamamiento aún desde el mismo vientre de su madre. ¿Recuerda usted cuando María saludó a Elizabeth y ese niño en el vientre saltó? Luego dice que aquellos que fueron llamados como a la tercera hora, o sea, a las 9 de la mañana, son todos aquellos que Dios llama en su adolescencia y también en su juventud. Podemos hablar de Jeremías. ¿Recuerda usted a Jeremías? Él decía: soy niño, no sé hablar. O a Timoteo, quien llegó a ser un discípulo de Pablo, que fue criado y que fue guiado por su madre y por su abuela Loida. Luego tenemos a los que llamó a la hora novena, que son las 3 p.m., 3 de la tarde, y podemos decir que estos representan a aquellos que son llamados por Dios a una edad adulta. Tenemos ahí a Pedro, a Santiago, el hermano de Jesús, y muchos otros discípulos que fueron llamados a una edad adulta, no eran jóvenes. Finalmente se dice que aquellos que son llamados casi al final del día, a la hora 11:00, como a las 5 de la tarde, son todos aquellos que son llamados en su vejez, ni hablar de Abraham. Ahí tenemos un ejemplo perfecto. Ahora, de esta forma se alegoriza, por supuesto, el pasaje, diciendo que así, conforme pasan las horas del día, la vida del ser humano avanza y muchos son llamados en diferentes momentos de sus días. Unos siendo niños, otros siendo adolescentes, otros siendo jóvenes, otros cuando son adultos, incluso otros cuando son ancianos o en su vejez. Pero al final de su jornada, al final de todo el trayecto, serán recompensados de la misma manera con el don de la vida eterna. Así que usted no va a reclamar cuando llegue al cielo y le diga: Señor, yo trabajé toda una vida y este caballero viejo ya recibió lo mismo que yo. Ahora, entendiendo entonces esta parábola, nos damos cuenta que es justo, no es injusto lo que aquí sucede. Por eso, cuando entendemos que cuando Jesús dice es semejante al reino de los cielos, lo que Él quiere enseñar es algo más allá del dinero en sí que aparece allí. Porque todos buscamos exactamente lo mismo: la salvación, la vida eterna. Esa es nuestra recompensa más grande, ¿no? Ahora, otra enseñanza clara es que hay un llamamiento que Jesús nos hace a pertenecer a su reino, y es necesario atenderlo, por supuesto, antes que la luz de nuestra vida se extinga. Porque mientras hay vida, hay esperanza.
Además, debemos ser humildes y no creer que por nuestro servicio o por nuestro esfuerzo merecemos más que otros hijos de Dios. O sea, nosotros debemos entender que esto es mérito del Señor Jesús en nuestra vida. Él nos salvó, Él nos redimió, Él pagó el precio y nosotros hemos recibido la salvación. Ahora nosotros, por ser salvos, servimos al Señor de la misma manera, no importa la edad que Él nos haya llamado. Aquel día, cuando estemos delante de su presencia, habrá muchas sorpresas. Y quién sabe que aquellos que a nuestros ojos no eran tan importantes reciban mayor gloria de parte de nuestro Señor. Así como dice el versículo o este pasaje, ¿no? Como termina diciendo que los primeros serán postreros y los postreros primeros. Como conclusión, al final de esta parábola podemos decir que es muy similar a la parábola del hijo pródigo y su hermano mayor. Vemos el mismo enfoque, la misma realidad. En ambas parábolas se muestra la gracia que se le da a la persona que menos la merece, y ofende esa gracia que se le da a esa persona, ofende a quienes piensan que ellos sí la merecen. Sin embargo, el hijo pródigo es tan atrayente que nos roba el corazón, porque nos identifica a nosotros. Yo no creo que alguno de ustedes se identifique con el hermano mayor. Siempre nos identificamos como el hijo pródigo, el que vuelve y el padre está con sus brazos abiertos esperándonos. Aleluya, qué gracia más maravillosa, ¿no? Entonces, cuando leemos esa parábola, nos alegramos de la misericordia que se le mostró al pródigo. Ese pródigo que regresa, y lógicamente nos ofende el enojo del hermano mayor. ¿Cómo se le ocurre enojarse si este hombre estaba perdido y ahora es hallado? No sé si entiende eso. Ahora, en esta parábola de los obreros, compartimos, por supuesto, el enojo de los trabajadores que estuvieron trabajando todo el día, de alguna manera. Y pareciera, ¿no?, que ellos merecen que se les pague más. Pero fue muy claro el trato que hizo el padre de familia con ellos. Les dijo, les pagaré un denario. A veces queremos estar a la par, ¿no? Siempre queremos estar a la par. Usted sabe, esta sociedad siempre brega y lucha por tener igualdad en todo sentido. Que la mujer gane lo mismo que el hombre gane lo mismo que el otro, y así sucesivamente. Y todo el mundo busca que sea de esa manera, pero es imposible. La misma parábola de los talentos, que le hemos enseñado muchas veces, de muchas maneras, nos enfoca que Dios le dio a uno 5 talentos, a otro 2, y ya estarían aquí la sociedad alegando, ¿cómo se le ocurre darle 5 a este, 2 al otro y 1 solamente a este? Pero les dio de acuerdo a su capacidad. O sea, nunca va a haber igualdad. El reino de Dios no es igualdad. En lo único que es igual al reino de Dios, lo acabamos de ver, es la salvación. Para todos es la misma salvación, y dé gracias a Dios por eso. Creo que nadie se va a enojar cuando esté en el reino de los cielos y diga, soy salvo. Esto es lo más lindo que me ha sucedido. Esa es la realidad. Entonces, no olvidemos, hermano querido, que la recompensa final de un discípulo fiel es la vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. De un aplauso de alabanza al Señor, hermano querido. Entremos al segundo punto de este libro de Mateo. Jesús nuevamente anuncia su muerte. Aquí, hablando con los discípulos, les anuncia su muerte. Veamos los versículos 17 al 19. Dice, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, recuerde que una gran multitud siempre le seguía, y tomó a los 12 y los llevó aparte y habló con ellos. Y aquí, dice, he aquí, subimos a Jerusalén, y él dijo, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día
resucitará. Aquí observamos algo, el movimiento físico y geográfico de esta sección. O sea, el Señor se movió hacia Jerusalén. Él sabía que allá en Jerusalén le iban a matar y Él se movió hacia allá. Jesús y sus discípulos entonces se dirigen fuera del valle del Jordán, aproximándose a Jerusalén, donde Él iba a morir en esa cruz. Nuestro Señor no lo pudo explicar con mayor claridad. O sea, lo dijo claramente. Lo que iba a suceder con Él, lo que iba a ocurrir con Él, se lo dijo a sus discípulos. Y esta es la cuarta vez que el Señor Jesús habla acerca de esto y, por supuesto, lo hace en forma detallada. Les estaba diciendo exactamente lo que iba a suceder con su vida. Por alguna razón, los discípulos no comprendieron esto. Por alguna razón ellos no entendieron lo que Jesús les estaba diciendo, porque simplemente no encajaba quizás en su esquema o en su manera de ver las cosas. Recordemos también que Judas lo único que quería es que el Señor Jesús usara su poder y sacara a Roma de Israel. Esa era la idea de Judas. Sin embargo, como usted y yo interpretamos, por supuesto, ahora la palabra de Dios, conociendo ya un hecho consumado, un hecho realizado, Jesús murió en la cruz y murió por nuestros pecados y Él resucitó. Por lo tanto, nosotros sabemos que es así. Pero ¿qué hubiera pasado si nosotros hubiéramos estado en el momento con Jesús y Él habla de su muerte? Quizás también nos ocurre exactamente lo mismo. Entonces, aquí Cristo se dirige a Jerusalén para morir. Tenemos que reflexionar entonces sobre el significado de este hecho. Fue allí, a Jerusalén, deliberadamente, para morir por ti y para morir por mí. O sea, Él sabía a lo que iba. Nuestro Señor fue revelándole a sus discípulos progresivamente, poco a poco, su muerte que iba a tener en Jerusalén. O sea, quizás no quería alarmarlos, pero les iba hablando acerca de ello y quería prepararlos para que aceptaran su muerte, para que se sujetaran o se sometieran a la voluntad de su Padre que le había enviado para morir en la cruz. Ahora, esta noticia que Jesús le da a los discípulos es un hecho que les llenaba de miedo, especialmente porque les decía que sería entregado a los gentiles. Cuando nosotros comenzamos a entender un poco estas palabras que cuando no sabemos más allá no le damos mucho significado, pero aquí los discípulos entendían qué significaba ser entregado a los gentiles, es decir, si iba a ser entregado a los romanos, los cuales eran conocidos por su crueldad. Aparte de esto, podemos decir así, el látigo romano que ellos utilizaban para castigar a aquellos que se rebelaban en contra de Roma, era un instrumento de tortura que prácticamente destruía el cuerpo humano. Generalmente terminaba en 3 puntas donde colgaban huesos o colgaban metales que laceraban el cuerpo humano y en ocasiones incluso fracturaban las costillas de aquellos a los que golpeaban. Entonces, Jesús le dice a los discípulos que Él sería entregado en manos de gentiles. También les dice que sería encarnecido, escupido, es decir, humillado totalmente. Y ahí se nos aclara entonces que su muerte sería también por crucifixión. Quizás la más terrible, la más dolorosa y despiadada muerte que existía en esos tiempos. Esta era entonces la razón por la cual había venido al mundo, para morir en la cruz del Calvario. Él no vino a disfrutar de lo que este mundo podría ofrecerle, no. Ni tampoco demandó para sí grandes cosas. Simplemente nació de la forma más humilde en un pesebre y creció en total anonimato en la aldea de Nazaret, una de las más, ¿cómo llamarle?, insignificantes de su tiempo. Y a sus 30 años inicia su ministerio, que se enfocó en traer el alivio a las almas necesitadas. Mostró también a través de su ministerio
de su persona, el camino al cielo, y siempre, siempre hizo la voluntad de su Padre en todo momento. Ahora, después de aproximadamente 3 años y medio, sus días estaban a punto de terminar. Su ministerio estaba a punto de acabar. El propósito por el cual fue enviado estaba a punto de cumplirse. No terminó sus días coronándose como rey, sino que permitió que sus enemigos hiciesen escarnio de él y lo condujeron a la muerte. Pero al final, para eso había venido. Para eso había venido a este mundo. Para padecer por nuestros pecados, para morir en nuestro lugar, para pagar por nuestra maldad. Isaías 53, versículo 3 al 7 habla de esto: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su propio camino, mas Jehová cargó en él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Esa es la realidad. Eso es lo que él vino a hacer, y eso es lo que el Señor Jesús le decía a los discípulos que iba a suceder. Les habló muchas veces de eso, pero ellos no lograban entender aquello. No lograban entenderlo. Luego de eso vemos en el libro de Mateo la petición de Santiago y de Juan, o mejor dicho, el pedido de la madre de ellos. En Mateo capítulo 20, versículo 20 y 21. Dice: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose, dice, ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se siente estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Sabe usted? En cualquier otro momento u ocasión, este pedido de una madre que ambiciona lo mejor para sus hijos habría resultado natural, muy natural. Podríamos llamarle un anhelo santo a aquellas ambiciones que nos impulsan a desear heredar y quizás también ser parte de todas las gloriosas promesas que el Señor nos ha hecho, las recompensas del reino de Dios. Anhelar servirle a Dios en algún área y experimentar también su presencia o su plena comunión. Todas estas podrían ser consideradas, y lo digo así, como anhelo santo. Pero hay que tener cuidado que estas buenas ambiciones no se conciban egoístamente. Aquí hay que tener cuidado. En este caso, lo que hace la madre de estos discípulos, primero, ella no percibió el ambiente ni comprendió verdaderamente lo que estaba sucediendo en aquel instante, porque esto fue inmediatamente después de que el Señor Jesús habló de su muerte. Se entiende que la madre no estaba allí. Se entiende que los discípulos fueron a buscar a su madre. De alguna manera eso sucedió. Ahora, desear ser parte del reino de Cristo y reinar juntamente con Él no es malo. Más aún cuando la misma palabra de Dios nos dice que nosotros nos sentaremos con Cristo en la gloria, reinaremos con Él. Entonces, no es malo, pero lo malo es desear hacerlo solo por el simple hecho de tener poder o por interés egoísta. Eso es otra cosa. Estos hijos de Zebedeo deseaban eso. Ellos no entendían muy bien quién
en su primera venida, por supuesto que era Cristo que venía por primera vez, Él viene a morir a la cruz. Él no viene para reinar sobre este mundo, Él viene a morir a la cruz para salvarnos a todos. Él viene a morir por nuestros pecados. Y que Él no iba a establecer todavía su reino. Pero ellos pensaban que ese momento estaba cerca y por ello querían asegurarse una posición de prestigio, una posición de importancia a la par de su Señor. Miremos los versículos siguientes, versículos 23 y 24, dice: Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. No podemos perder de vista, hermano querido, el significado de estas palabras que son muy importantes para los cristianos en la actualidad. Nuestro Señor Jesucristo no estaba diciendo que no hubiese un lugar para alguien a su derecha o a su izquierda. Estaba afirmando que Él no otorgaría arbitrariamente esa posición a Jacobo o a Juan o a cualquier otra persona. Más bien aquellos lugares de honor serían aquellos que se preparasen para ocuparlos. Y que por supuesto Dios también, que era su Padre, estaba ya clarísimo quién ocuparía esos lugares. Tomemos nota de lo siguiente. Usted no tiene que hacer nada, absolutamente nada, para ser salvo. Jesús lo hizo todo. Lo único que usted debe hacer es aceptar que Jesús lo hizo. Usted es salvo por la fe en Cristo Jesús. Y esa gracia maravillosa de Dios que le salvó trae un don, por supuesto, que Él le concede a usted. No obstante, su posición, su recompensa en el cielo estará determinada por lo que haga aquí en la tierra. Por lo que haga aquí en la tierra. La salvación es suya, la salvación es mía a través de Cristo Jesús por la fe en Él. Pero, escúcheme bien, la recompensa es por lo que hagamos aquí después de haber sido salvos. Esto tiene gran importancia, pues los cristianos parecen haber perdido de vista esta verdad. Recuerde que Pablo también lo habla, y Pablo dice que se llegará al tribunal de Cristo, en donde cada uno de nosotros estaremos frente al Señor, y la obra que hemos realizado para Dios será probada por el fuego. Algunos habrán edificado sobre el fundamento o sobre la obra o en la obra de Dios, heno, hojarasca, madera, oro, plata o piedras preciosas, en fin, y el fuego la probará. Algunos sufrirán pérdida, dice, pero aunque serán salvos así como por fuego. O sea, la recompensa es por lo que hacemos en el cuerpo de Cristo. Entonces la pregunta sería aquí: ¿se está usted preparando para recibir recompensas arriba? ¿O quiere llegar como el ladrón de la cruz? Porque si usted me pregunta a mí si el ladrón de la cruz va a recibir recompensas, posiblemente alguna va a recibir por el hecho de reconocer a Jesús frente a todos los que estaban ahí. Pero, ¿para qué clase de lugar se está preparando usted? No podemos perder de vista entonces que debemos servir al Señor de la mejor manera. El problema de nuestro tiempo es que pocos cristianos están tratando de ganar siquiera algo o trabajar para tener una recompensa en el cielo. Tenemos que reconocer, hermano querido, que la salvación es un don gratuito de Dios. Eso lo establecimos claramente, pero necesitamos vivir como el atleta en la pista de carreras, corriendo de manera tal que podamos recibir un premio. No podemos estar corriendo porque sí, no, debemos correr para ganar un premio. Sigamos en estos versículos, versículo 24 al 28.
Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vemos aquí entonces que se enojaron los discípulos, pero la pregunta es: ¿por qué se indignaron los discípulos? Podemos tener claro el concepto, pero igual nos hacemos la pregunta para dilucidar qué es realmente el enojo que causó en los discípulos. Sencillamente es porque ellos también querían ocupar esos lugares a la derecha y a la izquierda del Señor, por eso se enojaron. Esa es nuestra realidad humana. Dígame si no le gustaría estar a la derecha del Señor o a la izquierda del Señor. Dígame si no le gustaría estar cerca del Señor. Esa es la realidad. Entonces ellos se enojaron porque estos 2 discípulos estaban ¿cómo se le llama eso? Se estaban avispando, se estaban aprovechando, se estaban acelerando, se estaban acomodando, también puede ser, sí. Se estaban botando a vivos. Se estaban avivando estos discípulos. Entonces ellos también querían tener esos lugares, pero estos se avivaron. Entonces, este episodio, hermano querido, revela un nuevo modo de enfocar el tema del servicio y la grandeza. Porque tendría que quedar bien aclarado para aquellos que están comprometidos en el servicio cristiano que cuando nosotros servimos al Señor, lo servimos por amor a Él. Ahora, si deseas implicarte en alguna forma en el servicio para Dios, o sea, si deseas servir a Dios, nunca trates de avasallar o apartar a nadie de ninguna tarea, ni tampoco tengas o intentes siquiera llevarlo a cabo a expensas de ninguna otra persona. Tú tienes que servir al Señor con total honestidad. Nuestro Señor dejó bien estipulado que la manera de ser importante y el modo de servirle es ocupando el lugar más humilde. El que quiera ser el más grande, que sea el menor de todos. El que quiera, como dice, ser el más importante, tiene que ser el servidor de todos los demás. Y eso nos aclara entonces que debemos tener mucho cuidado en ese sentido. Déjeme terminar con este mensaje, si puedo hacerlo. Sé que usted me ha escuchado por largo rato, los amenes y los aleluyas se han escuchado potentemente acá. Pero déjeme terminar con este mensaje. Jesús sanó a 2 ciegos. Los versículos 30 y 31 dicen: y 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Aquí vemos entonces que nadie fue capaz de acallar aquellas voces. Ellos gritaban a pesar de que trataron de hacerlos callar. Observemos entonces que se dirigieron a él acertadamente, reconociendo la realeza del Señor Jesucristo. Le dijeron: Hijo de David, o sea, viene de la descendencia del rey David. Recordemos otro incidente en la Escritura. Una mujer cananea, primeramente le había llamado también hijo de David, tal como estos 2 ciegos. Pero el Señor le recordó a ella que no tenía derecho a dirigirse a él de esa manera, porque esa mujer cananea no era del pueblo judío, por lo tanto no podía llamarle a él hijo de David. Sin embargo, estos hombres eran judíos y tenían el derecho de llamarle de esa manera, y lo ejercitaron. Le gritaron: Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Veamos los versículos siguientes, versículos 32 y 33.
Y deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Si el problema que tenían estos hombres era tan evidente como la ceguera, que uno se da cuenta cuando una persona es ciega, ¿no? ¿Por qué le preguntó el Señor qué podía hacer por ellos? ¿Se ha preguntado usted eso? Cuando nosotros acudimos al Señor Jesucristo, debemos siempre decirle cuál es realmente nuestra necesidad. Él lo sabe, Él lo advierte, Él lo ve, Él lo observa, tal como a estos ciegos. O sea, el Señor deja este ejemplo aquí para que nosotros entendamos que Él sabe lo que nosotros estamos pasando, pero Él quiere que nosotros le digamos a Él qué es lo que realmente necesitamos. Si usted viene a Él para recibir salvación, tiene que decirle que es un pecador y que necesita ser salvo. El problema nuestro es que usted y yo, voy a ponerlo en general, no tenemos ninguna bondad. Ninguna, en absoluto. Y como no tenemos ninguna bondad, no tenemos cómo presentarnos delante de Dios. En este caso, los ciegos vinieron al Señor con su propia necesidad, diciéndole: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. La respuesta de Jesús a esta necesidad se ve claramente y lo vemos allí en el versículo 34, en el último versículo. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. ¿Sabe? A pesar de que Jesús, eso me impresiona a mí, a pesar de que Jesús se encontraba presionado por el hecho de que iba rumbo a Jerusalén a morir, Él iba camino a Jerusalén para morir, esto no impidió que aún en los últimos días de su vida, Él dejara de mostrar compasión por los más necesitados. Cuando usted está en problemas, cuando estamos en problemas, cuando estamos en dificultades, cuando estamos presionados por algo, ¿tiene usted ganas de ayudar a los demás? ¿Tiene usted ganas de tenderle la mano a alguien? Aquellos hombres necesitaban la ayuda de Dios y Jesús no se la negó. Él nunca estuvo demasiado ocupado o demasiado cansado para ayudar a aquellos que con fe se acercaban a Él. Al final estos hombres recibieron su milagro, recibieron la vista y una vez más nos enseña qué es lo que nosotros también debemos hacer. Porque después de todo esto, el texto termina diciendo que ellos al recibir la vista le siguieron. Tal como estos hombres, nosotros debiéramos perseverar en nuestras peticiones, creyendo que Jesús tiene el poder para obrar a nuestro favor. Y al igual que estos hombres, nosotros, una vez que recibimos el milagro de Dios, lo que debemos hacer es seguir al Señor con total fidelidad hasta el día de nuestra muerte. O sea, usted y yo tenemos una tremenda responsabilidad. Porque Él nos ha beneficiado, porque Él nos ha ayudado, porque Él nos ha tendido la mano, porque Él nos ha salvado, porque Él nos ha perdonado, porque Él nos ha entregado la vida eterna. Entonces nosotros debemos seguirle a Él hasta el final. Estos dos ciegos lo que recibieron fue la vista. No la vida eterna, la vista. Sin embargo, le siguieron. Usted y yo hemos recibido mucho más que la vista. Entonces tenemos que seguir al Maestro a donde quiera que Él vaya o a donde quiera que Él nos guíe. Hermano querido, tenemos una tremenda responsabilidad sobre nuestros hombros y debemos servir y seguir al Señor en todo momento. De ese aplauso de alabanza al Señor en esta noche. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús,
Vamos ante tu presencia en esta noche. Te agradecemos, Señor, por esta palabra. Te agradecemos, Dios mío, porque a través de este estudio podemos ver, Señor, y analizar diferentes aspectos de lo que tú nos enseñas. Cada palabra, Señor, se abre frente a nuestro y sin duda nos muestra, Señor, tu voluntad. Yo te agradezco, Señor, este tiempo. Te agradezco, Dios mío, que tus hijos y tus hijas hayan venido hoy para recibir esta palabra. Y te pido y te ruego, Señor, que aquellos que hoy también la han oído a través de la radio, la televisión o la internet, Señor, sean bendecidos y fortalecidos. Señor, enséñanos cada día y ayúdanos a vivir, Señor, con fe. Y ayúdanos a hacer y ejecutar, Señor, tu palabra en nuestra vida. En el nombre de Jesús, agradecemos esa misericordia tuya. Bendice a tu pueblo, a tu iglesia y fortaléceles hoy, Señor, y que el gozo del Señor esté en ellos constantemente. En el nombre de Jesús lo agradecemos. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.